Al enterarse el maestro de la muerte de Juan el Bautista, se retiró en una barca a un lugar tranquilo y solitario. En cuanto lo supieron, la gente salieron tras él. Venían a pie de muchas ciudades. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos. Curó a los enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora ya es pasada. Despide a la gente para que vaya a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos 13 al 21. Misericordia y bondad, dos características, dos virtudes, dos cualidades que no pueden faltar en un buen pastor, en un excelente católico creyente. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 1 de agosto, año 2022. Misericordia y bondad no pueden faltar en la vida de una persona para que pueda cumplir perfectamente con su misión, para que pueda alabar a Dios y hacerle tanto bien a una sociedad, para que pueda anunciar la palabra, para que pueda cumplir con los mandatos del Salvador del mundo. Bondad, misericordia con las demás personas. Han habido cantidad de personas que han cumplido con esos dos requisitos que el Maestro le dice a sus apóstoles: dale vosotros de comer. Atiendan ustedes a la gente, a la comunidad, acostúmbrese a servirle a los demás. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, un excelente hombre, un excelente cristiano, un excelente sacerdote, un excelente obispo, y la Iglesia lo declara doctor de la Iglesia Católica. Es patrono también de los confesores y de las personas que les gusta la teología moral en la Iglesia Católica. Un hombre maravilloso que nace en Nápoles, en Italia, muy cerca allí de Nápoles, en pleno siglo XVII, 1696. Es una persona que a los 16 años de edad obtiene el título de doctor en ambos derechos, derecho civil y derecho canónico. Un estudiante sobresaliente, una persona que ya tenía como la meta como ya marcada. Cuando una persona es muy inteligente y sabe lo que está haciendo, y si Cristo le dice bondad y misericordia, atienda y asista a los demás, una persona inteligente sabe manejar eso. San Alfonso María de Ligorio tenía una inteligencia impresionante, una grandeza de corazón y de espíritu, una pureza de alma, es decir, una persona totalmente entregada a los asuntos de Dios. A los 30 años de edad lo ordenan sacerdote y se dedica a las personas. Y no solamente se quedó contento con eso, con ser un brillante estudiante, un gran predicador, un excelente moralista, una persona dedicada a los pobres, a la catequesis, a la evangelización. No solo se quedó contento con eso, sino que también enfrentó, dice su historia, a todos los problemas y las dificultades que se le fueron como presentando, ordenado sacerdote a los 30 años de edad. Ahí tenemos una persona maravillosa en la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor en la Iglesia Católica. ¿Cómo entender un buen pastor, un buen catequista, un excelente sacerdote, un buen obispo, pastor, evangelizador,
una persona que practica la caridad y la misericordia. Un buen pastor que está dispuesto a todo, eso es un buen pastor, incluso a dar la vida por causa de lo que hace, de su evangelización. Está dispuesto a conocer muy bien a las ovejas. Un buen pastor está interesado en conocerlas. Visita, está al cuidado de las ovejas. No permite que nadie les dañe la vida a las ovejas. Entonces el sacerdote asume el martirio y la cruz en aras de su ministerio, porque eso es un buen pastor. Lleva hombres y mujeres hacia Dios y ese es el objetivo. No que las personas lo sigan a Él, a que las personas sigan a Dios, que encuentren el camino de Dios, que encuentren la solución en Dios. Ese es el pastor del cual habla la Santa Biblia. Asume el martirio. Es el Hijo de Dios. Propone para poder lograr esa misión la misericordia. En lugar de decirle a los necesitados, váyanse para la casa y consigan de comer, la preocupación fundamental del pastor, del Salvador del mundo, es el bienestar de las personas, la salud de las personas, la paz, la pureza espiritual, así como lo hizo San Alfonso María de Ligoria, e incluso por la misma eternidad. El Santo Evangelio recuerda que al desembarcar Jesús de Nazaret, vio tanta gente, sintió tanta compasión, porque vio una cantidad de ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarle cantidad de ovejas que no tienen pastor, cantidad de personas que no tienen quien les dé la mano, quien las asista. El hermeneuta bíblico enseña que Jesucristo sana la multitud, alimenta la multitud, desafía al mundo creyente de la Iglesia Católica a tener compasión con las demás personas. Ese es el desafío de Jesús de Nazaret. La profecía de Ezequiel es un práctico y sabio ejemplo en la Biblia para entender la voluntad de Dios en la preocupación por las demás personas. Cuando uno lee ese profeta y entiende por qué el profeta advertía, vengo a buscar mis ovejas para encargarme de ellas, cuidaré el rebaño, le daré buen pasto, seré el pastor de las ovejas, buscaré la oveja perdida, la restableceré, apacentaré todo como es debido. Con eso sería suficiente. Esas últimas cuatro palabras, apacentaré como es debido, con eso sería suficiente para uno delinear un buen pastor. Hay que hacer las cosas como son debidas y como las propone la Sagrada Escritura. Capítulo 34, verso 11 de la profecía de Ezequiel. Esas son como las características del buen pastor. El Papa Francisco recomienda de una manera inteligente y práctica la compasión y la ternura en un buen pastor. Que la persona que sea pastor, que la persona que sea evangelizadora, la persona que sea misionera, esa persona debe contar con eso, ser una persona compasiva, ser una persona tierna, dice el Papa Francisco, lleno de bondad y de misericordia. A veces no es tan necesario como un buen sermón intelectual, que si es un deleite escuchar a una persona, no es tan importante como contar con esa misma persona, pero que esa persona sea compasiva, misericordiosa, llena de ternura, dice el Papa Francisco. El Papa dice, para ser un excelente pastor y misionero, aléjense de la vanidad, del orgullo, del dinero. Oigan esta frase del Papa Francisco, el diablo entra por los bolsillos. Piensen esto, sean pobres, es decir, amen a los pobres, no sean trepadores, dice el Papa Francisco de una manera graciosa, no sean trepadores. El diablo entra por los bolsillos. Aprenda a ser un buen pastor, misericordia, bondad, ternura,
misericordia con las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.